En este tutorial te voy a mostrar cómo hacer la transición de cuadros en DaVinci Resolve. Voy a usar estos dos clips que tengo aquí. Estos videos están grabados a 60 fotogramas por segundo. Ten en cuenta esto. Con control D cambiamos la duración del video. Solo voy a usar 2 segundos en cada video. Arrastramos el segundo clip. Con control más D cambiamos la duración a 2 puntos para dejarlo en 2 segundos. El segundo clip, esto lo pasamos encima del primer video. Ahora seleccionamos estos dos clips y con clic derecho crearemos un clip de fusión. Luego nos pasamos a fusión. Ahora toda esta transición lo crearemos dentro de fusión. Ok, voy a ordenar estos nodos que tengo aquí. Este nodo de fondo lo eliminamos. Este clip que tengo aquí voy a cambiar el nombre a video 1. Y este es el segundo, cambiaré el nombre también a video 2. Ahora este nodo que tenemos aquí conectado lo cambiamos al nodo de la entrada amarilla. Ahora seleccionando lo que es fusión 2, con control más espacio buscamos la herramienta cuadrícula y lo añadimos. Muy bien, seleccionando el nodo de cuadrícula nos dirigimos aquí a inspector y cambiamos estos valores. En filas lo dejamos en 3, en columnas en 3. Líneas principales en 0. Todo esto lo dejamos aquí tal cual. Y en ancho horizontal esto lo dejamos en 0.015. También en ancho vertical en 0.015. Si revisamos tendríamos esta cuadrícula. Aquí viene lo interesante para hacer esta transición. Voy a arrastrar un poco más esto aquí para entre todos los nodos que vamos a ocupar. El primer paso es seleccionar nuestro video 2 y añadimos un nodo de rectángulo. Ajustaremos con los cuadros que tenemos aquí en el video. Revísenlo muy bien que no quede ningún espacio entre las líneas blancas. Ahora, este rectángulo que tenemos aquí lo subiremos en la esquina superior izquierdo. Concentrar, cambiaremos de posición. Revísenlo muy bien dándole zoom al visor para que ustedes no tengan algún espacio entre las líneas. Si te está gustando este tutorial, considera suscribirte a mi canal. Ahora, seleccionando estos tres nodos que tenemos aquí en el video 2, copiamos todo esto con control C, copiamos y con control más V lo duplicamos. Y seleccionando el nodo de fusión, presionando la tecla Shift, lo unimos aquí en la línea para que se une automáticamente. Ahí lo tenemos. Ahora seleccionando este rectángulo que tenemos aquí, simplemente en centrar en X lo dejamos en punto 5 para el siguiente cuadro. Otra vez seleccionamos estos tres nodos que tenemos aquí y copiamos. Lo duplicamos, lo conectamos a la línea. Esto para el siguiente cuadro. Y ahí lo tenemos. Muy bien, ahora seleccionando estos tres nodos que tenemos por aquí, copiaremos esto. Con control C copiamos y con control más V lo duplicamos y nuevamente lo unimos en la línea que va para media out. De esta manera, presionando la tecla Shift lo conectamos. Y esta vez conectaremos uno por uno porque no se conecta en automático todo. Y también no se olviden de conectar con sus respectivos videos a fusión. Ahora seleccionamos esos tres nodos de rectángulo que tenemos aquí. Lo bueno de la nueva versión de DaVinci Resolve es que si activamos esta opción que tenemos aquí, en esta parte del inspector, seleccionando estos tres nodos que tenemos aquí, podemos cambiar las tres al mismo tiempo, como pueden observar. Ahora, si no tienes la nueva versión, te tocará hacerlo manualmente. Selecciona un rectángulo y aquí en Y, en punto 5, la segunda copia también en punto 5 y con el tercero en punto 5. Ahora vamos por el último y nuevamente lo copiamos todo esto. Con control C copiamos y con control más V duplicamos y luego lo conectaremos aquí en la línea. Y otra vez lo bajamos para el siguiente cuadro. Muy bien, me parece perfecto dejarlo de esa manera. Después de que tengamos todos estos cuadros listos, ahora toca hacer algunos ajustes más. Nos dirigimos aquí en los primeros nodos del video 2. Seleccionamos lo que es el video 2 y con control más espacio buscamos la herramienta contraste, brillo y contraste. Lo añadimos y aquí en ganancia, a un lado, con clic derecho, activamos la opción de modificar con curvas de animación. Y luego nos pasamos aquí a modificadores. En curva lo cambiamos a Async. Inicio lo dejamos en Elastic, igual también en fin, Elastic. Aquí en desfase lo cambiamos a 1. Aquí en escala temporal, esto lo dejamos en 6. Esta animación de brillo o contraste, quiero que dure un aproximado de 20 fotogramas, entonces lo dejamos aquí. Aquí en desfase lo cambiamos a punto 20 y activamos esta opción de invertir. Y esto lo haremos así con los demás, pero con diferentes valores. En este caso copiamos esto, con control C copiamos, seleccionando
con el video, lo pegamos. Cambiamos este ajuste. Nos dirigimos otra vez aquí a modificadores, que tenga una diferencia de 2 fotogramas. Solo cambiamos esta opción de desfase temporal a punto 22. Y así haremos con lo demás. Control C, copiamos esto y pasamos con el siguiente video. Y esto lo dejamos en punto 24. Y así haremos con lo demás. Copiamos esto y seleccionamos el siguiente video y aquí cambiaremos esto a punto 26. Seleccionamos este nodo, nos pasamos al siguiente cuadro del video y en esta ocasión en punto 28. Copiamos esto y nos pasamos al siguiente cuadro del video y esto lo dejamos en punto 30. Y otra vez esto lo copiamos, lo pegamos. Cambiamos esto a punto 32. Copiamos esto, nos pasamos al siguiente cuadro del video, cambiamos esto a punto 34. Y por último, copiamos esto con control V, pegamos este último nodo que tenemos aquí y esto lo cambiamos a punto 36. Ahí lo tenemos. Ahora si nos pasamos aquí al fotograma 0, tendríamos un brillo pero muy intenso. Ahora necesitamos recortar algunos valores. En este caso, necesitan seleccionar todos los nodos de Fusion que tienen aquí abajo. Todos los nodos de Fusion o March. Hasta en Fusion 2. Hasta aquí. Todo esto. Y luego activan esta opción de fotogramas clave. Seleccionan con esos 3 puntitos y activan la opción de mostrar solo seleccionado. Después seleccionan esta opción para acercarse. Se acuerdan de que aquí la primera herramienta de contraste lo dejamos en 20 fotogramas. En esta ocasión, lo que es Fusion, necesitamos recortar el inicio y dejarlo en el fotograma 18. Y así haremos con lo demás, con 2 fotogramas de diferencia. Fusion 2-1 lo dejamos en 20. El siguiente 22, el tercero en 24, el siguiente en 26, el siguiente en 28, el siguiente en 30, el siguiente en 32 y por último en 34. Cuando vayamos a reproducir, tendríamos una transición muy ordenada. Si revisamos, tendríamos este efecto. Y por último, ¿por qué les mencioné de que todo esto lo haríamos en Fusion y no aquí en la pestaña de edición? Esto que acabamos de hacer lo podemos dejar como un ajuste preestablecido o como un macro o como una transición el cual lo puedas usar en tus siguientes ediciones. Para guardar, seleccionaremos todos los nodos que tenemos aquí sin seleccionar lo que es el nodo de cuadrícula y el nodo de salida de video. Entonces seleccionamos todo esto, revisen muy bien que estén seleccionados todos estos nodos que acabamos de conectar, excepto estos 2 nodos. Seleccionado todo esto, con clic derecho seleccionamos la opción de macro, crear macro. Podrás poner el nombre que tú quieras. En este caso pondré algo como transición de cuadrícula. Y luego con estos 3 puntitos seleccionamos la opción de guardar como. Ahora voy a guardarlo aquí en esta carpeta de música. Esto lo podemos cerrar con este X. Ahora para que podamos verlo en la lista de transiciones necesitamos guardarlo en esa carpeta. Activamos la opción de efectos, en template, en edit, en transición y con clic derecho activan la opción de Show Folder y luego les abrirá en una carpeta en donde se guardan todas las transiciones. Y si a ti no te salió esa dirección en la carpeta en donde se guardan, es sencillo, puedes seleccionar cualquier transición que tengas disponible aquí y con clic derecho seleccionas la opción de Show Folder. Crearás una carpeta llamado Edit y en esa carpeta crearás una carpeta otra vez con el nombre de transición, como lo tengo aquí. Y después abren otra carpeta nueva en donde guardan su transición. En este caso lo guardé en música. Copiamos esto y nos pasamos en la carpeta donde se guardarán las transiciones. Lo pegan aquí. Cuando quieran usarlo simplemente arrastren sus 2 clips, el cual quieran añadirle la transición. En este caso quiero usar esto. Voy a recortar un poco por aquí y un poco también esta parte. Entonces si nos dirigimos aquí a efectos, buscamos lo que es transición. Con el nombre que guardaron, en este caso le puse cuadrícula. Ahora, si no les aparece en la lista de transición, simplemente reinicien su DaVinci Resolve. Muy bien, después de que hayan reiniciado, busquen de nuevo con el nombre que guardaron. Lo guardé como transición de cuadrícula. Y aquí lo tenemos, lo arrastramos y lo dejamos aquí en medio de esos 2 videos. En esos 2 videos necesitamos añadir también la herramienta cuadrícula, que lo encontramos aquí en Resolve. Añadimos esto en filas 3, columnas 3 y aquí lo dejamos en punto 0.15, también aquí en punto 0.15 y ahora simplemente copian esto, con control C copiamos y con Alt más V pegamos los atributos del primer video. Alarguen un poco más la duración de la transición para que se vea muy bien en 2 segundos.
Y ahí lo tenemos. ¿Y por qué en 2 segundos? Porque la duración de nuestro video, el cual hicimos aquí, fue una duración de 2 segundos. Y así es como quedó nuestra transición de cuadros. Y también podemos cambiar el color de cuadros. Me gusta usar también el color negro. Y bueno, esto ha sido todo el tutorial del día de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Soy César Quintus y nos vemos en un próximo video.